Cuando hablamos de uso eficiente de la máquina agrícola, estamos convencidos que estamos parados sobre 4 pilares. Sobre equipamiento de la misma, mantenimiento de la misma y regulación ante las diferentes condiciones. Y lo más importante de todo es el recurso humano, el operario que está tratando de llevar adelante la labor. Hemos visto máquinas no tan nuevas hacer excelentes trabajos y viceversa. Máquinas con mucho equipamiento y hacer trabajos que a nuestro humilde entender no eran muy aceptables. Y eso está explicado, por eso que intento poner ahí recurso humano idóneo, incentivado, capacitado. Así que esto es muy importante. Pasamos por una serie de módulos hoy en la jornada donde todo termina en la tranquera del lote con un planteo técnico. Tanta densidad, tal híbrido, qué fertilizar, cómo fertilizarlo, dónde. Eso hay que hacerlo realidad después en el lote. Y ahí juegan las máquinas. Y la persona que va arriba y tiene claro qué es lo que tiene que hacer en ese lote. Sino muchos de los esfuerzos que se hacen y que fueron nombrados anteriormente no se van a concretar en la realidad. Bueno, es un poco el planteo de cuestiones que voy a dar acá en la charla. Arranco hablando de sembradoras más que de siembra y traigo a colación un trabajo que hicimos con el equipo de maquinaria en su momento, en el cual estaba Néstor y creo que también participó Rubén. Esto lo publicamos en el Congreso de Suelo allá por el 2010 aproximadamente. Y me interesa mostrarlo porque en realidad lo que hicimos fue evaluar 18 estudios de caso de siembra. Fundamentalmente íbamos a los campos en el momento de la siembra y luego los 15 a 20 días y evaluábamos diferentes variables de implantación. Y lo que más notamos, esto fue sobre el cultivo de maíz. Por lo general esas máquinas tenían dosificador mecánico y lo que más notamos fue lo siguiente, que todas aquellas variables de distancias entre plantas se dividían de la siguiente manera. Primero, esas variables eran las siguientes: coeficiente de variación de distancia entre planta, doble golpe, aceptable y fallas. Tomamos 2 criterios para ver esa diferencia entre plantas. Esto era trabajar con desvíos estándar y coeficiente de variación y lo que nos decía la norma ISO para evaluar equipos de siembra, la 7256, que hablaba de aceptable, doble golpe y fallas. Se consideraban aceptables las que estaban entre 0,5 y 1,5 de la media, entre la distancia entre plantas, doble golpe las que estaban por debajo de 0,5 y fallas por arriba de 1,5, de esa distancia promedio. Y lo que nos daban esos estudios de caso era que había mucha variabilidad entre plantas, o más concretamente pudimos diferenciar 3 grupos de trabajo, uno muy eficiente o el mejor, el del medio y el más complicado. Y lo que notamos, insisto, que había mucha variación en la distancia entre planta, no así en la profundidad de siembra. Es decir, como que veíamos que lo que más se hacía mal, por decirlo de alguna manera, o no muy aceptable, era la distribución espacial. Y yo les quería dejar estos datos para que tengamos presente a la hora de evaluar cómo trabaja una sembradora, fundamentalmente en el cultivo de maíz. 34% de coeficiente de variación de distancia entre plantas, 3.2 doble golpe, casi 89% aceptable y 7.25 de fallas. Las fallas eran siempre mayores que los doble golpes. Eso tuvo un impacto en la densidad también, que pudimos lograr en los lotes. Esto también lo quiero dejar bien en claro, ¿no? Fundamentalmente por el hecho de que es muy cara la semilla, uno insiste, hace un planteo técnico y por ahí no logra lo que uno diagrama en el escritorio, en el gabinete. Y bueno, yo acá pongo una serie de factores, a mi humilde entender, que juegan en esto. Elección placa calibre de la semilla. Por lo general no vimos un gran trabajo al respecto. Todo lo que es regulación de enrasadores y expulsadores. Tuvo bajada, estado, forma, velocidad de avance, conformación del surco, dosificador de neumático. Está claro que el dosificador neumático va a jugar a favor de todo esto. Pero bueno, me pareció interesante traerlo a colación el trabajo, dejar estos mensajes y ver fundamentalmente lo que es densidad de semillas logradas y variación en el surco de la distancia entre plantas.
Me parece que podemos mejorar un poco la labor desde estos puntos de vista, ¿no? Intenté traer el tema de cuchillas de ondulación tangencial para corte de residuo y microlabranza. Es el primer órgano en el tren. Bajo sistemas de labranza cero, siembra directa, tiene que funcionar correctamente. Tenemos que saber para qué está. Voy a nombrar 6 variables, a mi entender, que tienen que ver en cómo esto funciona. Tipo de ondulación en el filo, simétrica o asimétrica o simétrica, números de ondulaciones, el diámetro de la misma, la profundidad de trabajo, tipo de ondulación en el radio, sinuoso o recta, y alineación con respecto a los discos de Uber-Surco. A mi entender son las 6 variables que juegan en generar esa pequeña maceta en la cual yo voy a colocar la semilla y va a tener que afrontar los diferentes estreses. Con respecto al tipo de ondulación en el filo, obviamente que la simétrica es la más generalizada y es muy interesante para generar una microlabranza y cortar el rastrojo, dado que esas ondulaciones la hacen engranar en el suelo y la hacen rodar. Y sí o sí va a cortar. ¿Qué sucede? Que como sale en forma horizontal en el suelo, levanta suelo a partir de los 7 kilómetros y medio y va descalzando suelo. Eso puede tener problemas en el tapado de la semilla. Y ahí el diseño de la asimétrica, donde este ángulo acá es mucho menor, es mucho más lineal y no generaría ese efecto. Pero esta otra zona de la asimétrica puede meter suelo y bajar la eficiencia de corte. Me permite ir a 1 kilómetro más rápido pero tiene ese problema. Con respecto al número de ondulaciones, le quiero decir que cuanto más número de ondulaciones tiene una cuchilla turbo, empieza a tener fuerzas opuestas y no se le hace tan fácil el corte. Caso contrario sucede si bajo el número de ondulaciones de la misma. Ese mayor número de ondulaciones me genera menor ancho de microlabranza y puede tener problemas con la profundidad de siembra, porque no entra. Caso contrario sucede con la otra cuchilla. Lo que es diámetro, a mayor diámetro voy a necesitar más fuerza para meterla en el suelo, pero una vez que engrana es menor el efecto rodadura y gira más. Profundidad de trabajo de la misma. Por lo general, en el libro dice, y esto se constata a campo, 1/4 del diámetro, porque forma ese ángulo agudo ahí y genera un efecto tijera bastante eficiente para cortar los rastrojos. Eso es desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista biológico, me sirve que esa cuchilla esté un poquito por debajo de la profundidad de siembra que yo definí en las limitadoras de profundidad. ¿Por qué? Porque si me voy muy abajo, corto capilaridad y no le puede llegar agua a la semilla en una situación donde la misma falte. Obviamente que si la pongo por arriba del doble disco, el doble disco va a actuar como labra surco y no va a ser lo mejor. Lo que es tipo de ondulación tangencial en el radio, acá podemos ver que son tangenciales las ondas, pero son sinuosas. Esto es importante porque entra en forma vertical e intenta salir en forma vertical. Eso no generaría tanto impacto en la arturación del suelo y para que los próximos órganos funcionen bien. Y bueno, está claro que esto tiene que estar alineado con el doble disco. Son simplemente algunas variables que yo se las quería comentar porque esto no se comunica mucho y es muy interesante a la hora de lograr buenas implantaciones del cultivo de maíz, de soja, de trigo, que es lo que más se hace en la zona. Con respecto al abre-surco, siempre planteamos que no tiene que estar gastado y formando una W, que cuando llegamos a menos de 5 centímetros, poniendo un papel de un lado y del otro, ya es hora de cambiarlos. Quiero hacer una breve mención a nuevos equipamientos que están apareciendo en sembradoras. En los últimos 4 o 5 años empezamos a ver equipamiento muy interesante y uno de ellos es el advenimiento de motores eléctricos para las transmisiones. Estos nos van a permitir variar la densidad de semilla, no solamente en todo el ancho de sembradora, sino en línea por línea.
nos va a permitir tener rápida respuesta a los cambios de densidad desde el tractor y va a ser eficiente en impedir el solapamiento de líneas todo el corte surco por surco. Sepamos que ya en el mercado podemos estar poniendo 2 híbridos en la línea a través de todo este sistema. Quiero un poco también trabajar el tema de carga variable sobre los trenes de siembra. Vamos a poner un ejemplo normal, 130 kilos sobre el tren de siembra. Esta carga se reparte 60, 20, 50 aproximadamente, esto es para que tengamos una idea. 60 kilos sobre el doble disco, 20 kilos sobre la limitadora de profundidad, más 50 en la que cierra el surco. Si yo paso por una zona baja, blanda, el quilaje baja, baja sobre el tren de siembra, se reparte de esta manera los kilos, y hay posibilidad de disminuir la profundidad de siembra. Si yo aumento la carga sobre ese tren, ya me voy a 60, 90, esto es exponencial, y 50. Si yo paso por una loma, un suelo duro, tengo este efecto. Acá puede haber incremento en la profundidad de siembra, compactación del suelo y posible ruptura de las ruedas limitadoras de profundidad. De ahí la justificación de los nuevos sistemas con carga constante, que esto está apareciendo de a poquito en el mercado. Sistemas electrohidráulicos o electroneumáticos se están poniendo en los paralelogramos. INTA tiene un desarrollo, sistema Facon, ingeniería rural. Les quiero hablar también de los tubos de bajada, los nuevos tubos de bajada, es decir, poder lograr la bajada de la semilla del dosificador al nivel del suelo a través de estos sistemas, ya sea por noria o por cepillo, me va a ayudar muchísimo en bajar esa variabilidad en la distribución de semillas en el espacio. Esto está entrando de a poquito, se están haciendo pruebas, se lo quería poner a colación, a discusión. Está claro que el tema de sensoramiento viene con todo. Hoy, cuando uno observa una sembradora, ve que estos sensores ya están controlando si cae o no la semilla, el fertilizante en la misma línea, están dando datos de densidad de plantas, te está registrando la velocidad de avance la misma, y muchas otras cosas más que no las puse, pero bueno, hoy una sembradora que se está ofreciendo en el mercado es muy diferente a lo que era 5, 7, 10 años atrás. Y el tema del sensoramiento juega un valor importante en esto. Lo mismo que el piloto automático. Esto que me permite más horas de trabajo por día del operario y puede controlar otras funciones de la sembradora. Larga, está más tranquilo, ve, observa, mira. Bueno, eso está. Ya lo tenemos entre nosotros. Exacto espaciamiento entre pasadas, con un DGPS, afecta la cosecha por surcos variables, maíz sobre todo. Y bueno, y paso un poquito al tema de fertilización al boleo, porque creo que acá puedo aportar algo, me parece. Y cuando hablo de fertilización al boleo, como otra labor a mejorar, quiero hablar de distribución transversal del fertilizado sólido y fundamentalmente el solapamiento. Me parece que podemos mejorar muchísimo ahí y con solamente utilizar bandejas de 0,25 de ancho por 50 de largo cada medio metro, hacer 5 o 10 repeticiones y buscar coeficientes de variación por debajo del 20% en los pesos de las bandejas, se puede hacer muchísimo. Hay mucho bandeado en los lotes, lo estoy notando, y es trabajar un poco, es tomarse un par de horas y controlarlo esto. Con respecto a pulverización de cultivos extensivos, simplemente voy a nombrar 2 o 3 puntos que a mi entender desde el punto de vista de la máquina puede aportar bastante en la eficiencia de aplicación de agroquímicos. Obviamente que el bandillero satelital, el piloto automático, el corte por pico y por sección son extraordinarias tecnologías que ayudan a eficientizar el uso de agroquímicos. Está claro que es muy probable que la aplicación de agroquímicos vaya por el tema de aplicación selectiva. Voy a aplicar en el lugar, en esos barbechos, donde está la maleza. Daniel, no sé si después querés agregar algo al respecto, o si está Mariano por acá. A mí me da la sensación que esto va a ir por ese lado por una cuestión ambiental, una cuestión de bajar costos. Y sepamos que ya esto no solamente está en barbecho, sino ya hay buenos trabajos dentro del cultivo
con el tema de cultivos de algodón. Ya se está haciendo aplicación selectiva ahí también. Y hay algo que quiero rescatar, que a mi entender puede aportar bastante, que son las boquillas de acción rápida y control modulado de pulsos, lo que se llama PWM. Voy a leer tal cual lo que puse acá: válvulas eléctricas por pico, y que mediante la emisión de pulsos eléctricos de duración variable se combinan los tiempos de apertura y cierre, entre 10 a 30 veces por segundo. ¿Qué me permite esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Esto me permite mantener el caudal de campo y presión ante diferentes velocidades de trabajo. Situación en que con los equipos más comunes de la zona, yo varío de velocidad porque llevo una cabecera o estoy contra un alambrado y cambio de presión para mantenerlo, para mantener ese caudal. Al cambiar de presión, uno de los efectos que tenemos es el cambio en la distribución de tamaño de gotas. Yo con estas válvulas, que se pueden aplicar a los equipos, yo puedo mantener la presión sobre esos picos, y así el diagrama de distribución de gotas. Tiene otras aplicaciones, pero es lo que más me interesa, como por ejemplo variar el caudal por boquilla manteniendo la presión y el tamaño de gotas. Todo esto desde la cabina del conductor y genera muchas expectativas para la aplicación variables de agroquímicos. No sé si esto se va a generar la aplicación variable de dosis a través de lotes. Me parece que va a pasar más por esto. Pero quería rescatar esta tecnología dura, que a mi entender también va a correr un poco la línea. Y con respecto a cosecha, lo que les quiero decir es pasar por los diferentes cultivos. Acá en lo que es soja, el 70% lo tenemos en el cabezal, y fundamentalmente en el desgrane. Hay un corte deficiente. Todo lo que es estado de cuchilla, puntón, grampa, prensa, cuchilla, placa, desgaste, juega en que ese efecto tijera sea eficiente y no incline la planta hacia los laterales y hacia adelante, desgranando. Lo que es maíz, también tenemos un 70% en el cabezal, y la mayoría de esta pérdida de cabezal se produce por desgrane de espigas, por lo cual hay una mala regulación de la chapa cubrerrolo en base al tamaño de espigas. Esto lo podemos resolver desde las cosechadoras mientras el tamaño de las espigas sea parecida. Ahora, si el tamaño de las espigas es muy diferente, es muy difícil que ya lo podamos solucionar en este caso. Por eso acá es importante una buena siembra del cultivo de maíz, para que no haya plantas dominadas o dominantes. Lo que es cosecha de trigo, bueno, 50 y 50 entre la cola y el cabezal, y el problema está acá: espigas caídas de cabezales, lo cual se explica por una mala regulación de molinete y ángulos de dientes. Y otra cosa que vemos, que por lo general se llega un poco tarde a la cosecha del cultivo de trigo, porque hay algunos sectores verdes y la gente se asusta. Resulta que cuando uno cosecha, el promedio sigue dando bajo. Y bueno, en eso quiero hacer bastante hincapié. No sé, Andrés, ¿cómo estamos de tiempo? 3 minutos. Son 8 eso, ¿no? Bueno, y cabezal de lona me parece que es algo para rescatar. Esto tiene muchísimas ventajas, entre ellas un flujo continuo, disminución de las pérdidas de cosecha en el cabezal, menos picos de esfuerzo, mayor tiempo de uso diario de la cosechadora, mejor performance ante sojas de alto porte, ralas o embalizadas, incrementan la velocidad de avance, en fin, una serie de ventajas tiene el cabezal de lona, entre las cuales rescato flujo continuo. No hay entrada de material grano y no grano dentro de la cosechadora por pulsos, es siempre continuo. Eso implica que el sistema de trilla, el sistema de trilla, limpieza y separación funcionan coherentemente. Y unido a sistemas automáticos o controladores de flujo, ¿qué implica esto? Que la tasa de entrada de material grano y no grano dentro de la cosechadora es siempre la misma y lo logra variando la velocidad automáticamente. El cabezal de lona, sumado a esto, es estar en un potencial de cosecha enorme, y con un buen operario arriba que sepa lo que está haciendo, las pérdidas se van a ver tremendamente disminuidas de granos. Bueno, nombro simplemente este adelanto tecnológico generado en Argentina, que es el cabezal maicero para cosechar a diferentes distancias en 3 subdirecciones. Y bueno, esto fue premiado en muchas partes del mundo y lo hicimos acá en la región pampeana. Me parece interesante rescatarlo. Quiero dedicarle un segundo a incentivar la que usen el mapa de rendimiento. Me parece que es una herramienta importantísima para tratar de explicar por qué los rendimientos varían en el lote y no se está haciendo. Aprovecho este espacio, este tiempo para comentárselos, y que esto, sumado a mapas de índices verdes alrededor de los periodos críticos de los cultivos, me dan 2 herramientas para mejorar la producción a través del tiempo en los lotes enormes.
enorme. Y, insisto, me parece que estamos subutilizando estas herramientas tecnológicas. Bueno, esto más o menos lo vamos a pasar. Bueno, y quiero hacer una breve mención a lo que es la agricultura digital, que en los últimos años estamos viendo un ascenso importante de esto. ¿Qué nos permite esto? Localización y observación en tiempo real de parámetros de funcionamiento de la máquina. Consumo de combustible, temperatura del motor, presión de aceite. Cualquier persona sentada en una computadora puede estar viendo lo que está haciendo sus máquinas en momento real y poder alertar sobre un posible problema. A través de la nube, de diferentes dispositivos, tablets, computadoras, en fin, celulares. Y prevenir, decirle al contratista, ese eje que tenés en el cilindro tiene 1000 horas, sabemos que a las 1150 horas ese eje se quiebra. Llamada, cambia ese eje. También podemos, desde el punto de vista agronómico, esto es muy interesante, mapas de parámetros sobre siembra, pulverización y cosecha en tiempo real, velocidad de avance, densidad de siembra, dosis de fertilizantes o agroquímicos, pérdida de cosecha, humedad, etc. Y almacenamiento en la nube para su utilización agronómica o de control a posteriori. Bueno, lo dejo ahí, cada uno tendrá su opinión al respecto. Eso lo podemos salir a buscar en cualquier momento y con eso decidir prácticas de manejo sobre el cultivo a futuro. O estar viendo en ese momento si la dosis de agroquímico es la correcta, la que yo planifiqué. Se lo puedo ir viendo al momento real y va a estar grabado en la nube. Y a mí lo que más me interesa, dado que vengo de la maquinaria agrícola, es ver si podemos evaluar si las causas en la variación del rinde en el lote se deben al modo de utilizar la máquina agrícola. Eso para mí es extraordinario. Bueno, y ya creo que me faltan 3 minutos más. Quiero 2 cositas más. Presentarles cómo la maquinaria agrícola de alguna manera, a través del tránsito agrícola, puede complicar la estructura del suelo. Me parece un tema interesante. Hoy estamos notando, insisto, a través de un efecto superficial y subsuperficial, esto es presión, esto es carga. En los últimos años estamos viendo cómo se incrementan los tamaños de las máquinas, y eso tiene un correlato con los efectos negativos sobre el suelo. Y cuando hoy hablaban de fósforo, bueno, está todo medio relacionado, me parece. Esto hay que ponerlo a jugar. Y también desde la maquinaria agrícola, déjenme decir que bueno, tenemos alguna alternativa para atenuar el problema, que es el escarificado del suelo. Con respecto al tránsito agrícola, les quiero comentar que a través de ciertos índices, que son los que nombro acá, 6, índice de tránsito agrícola, área afectada por la huella, peso por eje, presión específica, presión de inflado de los neumáticos, humedad del suelo, yo puedo llevar un seguimiento en el lote, cómo fue ese tránsito. Bueno, esto no lo voy a, si andamos medio corto de tiempo, lo voy a pasar. Sepan que hemos publicado algunos modelos en la RTA, en la número 35, de cómo estimar los pesos de la cosechadora en base a la potencia, si quieren tener una idea. Esto está publicado en la RTA 35, también con el conjunto monotorba de tractor, en base a la capacidad de carga de la motorba en litros. Puedo tener una idea de qué peso tienen esas máquinas, si quieren pasar a peso por eje o presión específica. Comentarles que ya existen modelos de simulación en el mundo donde uno puede sacar los efectos de ese tránsito en base a ciertas características de esa máquina. Este es el caso de una cosechadora de 15.000 kilos en el eje delantero, con suelo húmedo y alrededor del 20% de arcilla. Yo puedo saber ante diferentes presiones de inflado cómo estoy impactando en el suelo. Esto está disponible. Y bueno, y con respecto al calificado de suelo, ¿qué les quiero comentar? Que por lo general esta operación se hace sin diagnóstico previo en la zona. Nos interesa desde INTA que haya un diagnóstico previo. Esto me permite definir profundidad de la capa, espesor de la misma, cómo se distribuye en sentido horizontal. Esto se puede hacer simplemente con un penetrómetro de golpe, trabajar con anillos de infiltración. Simplemente con anillos simples puedo tener una idea de qué tasa de entrada de agua tengo en los lotes. Hoy hay mucha estructura laminar en nuestros lotes que impiden el acceso de agua a la misma.
que generan erosión. Es un viejo problema que no se le está dando la importancia que tiene que tener. Bueno, y al definir la profundidad de trabajo de este equipo, en el supuesto caso que este diagnóstico sea complicado, yo puedo confirmar profundidad de trabajo un poquito más abajo de la capa, distancia entre rejas, saber que la distancia entre rejas tiene que estar a 1,5 de la profundidad. Ese ancho de reja también tiene relación con la profundidad, alrededor de 5 a 6. Un ángulo de ataque lo más bajo posible que me permite entrar el equipo. Y cuando hablo de tipo de arco y disposición, esto es importante porque no es lo mismo un timón recto que un timón angulado o curvo, y sepamos que estas labores se tienen que hacer en estado friable de suelo. Simplemente acá pongo una fórmula para que sepamos cómo ubicar ese estado friable de suelo, que es el 30% del contenido de arcilla más prácticamente 11. Le da la gravimétrica para sacar la humedad justa, aplicar el escarificador. Bueno, es un trabajo de cómo actúan los diferentes timones. Dado que me queda poco tiempo, lo dejamos para otro momento o va a quedar colgado en la web si la presentación pasa a la web. Y bueno, nada, agradecerles por la predisposición y quedarse al último momento, ¿no? Y estoy a disposición por si quieren hacer alguna pregunta, y acá les dejo un email por si quieren hacer alguna consulta a futuro. De mi parte, nada más.